creo que ya arrancamos. Estaremos hasta casi las 7 de la tarde. Las 6 en Canarias, en buena compañía. La de Manuel Pinto, XTV. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola a todos. Encantado, como siempre, estar aquí. Conectado al streaming, como lo está Pepe Bainat, Bolsas y Futuros. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues os tenemos correcto. Bueno, jornada espléndida, ¿no? Ayer fue, o esta madrugada, la acción, ese alto el fuego. Hemos visto jornada de fuertes subidas en las bolsas internacionales en reacción. Ese alto el fuego de 2 semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán pasa por esa reapertura completa, inmediata, segura del estrecho de Hormuz, y eso pues ha permitido esa importante caída en los precios del petróleo. En ese contexto, rendimientos de los bonos han retrocedido, el dólar se ha depreciado, metales preciosos también han subido con ganas. Primero tu interpretación, Manuel, empezamos contigo. Balance de situación. ¿Qué te ha parecido la reacción hoy? ¿Más de alivio que realismo en activos de riesgo? Sí, totalmente, Javier. Hemos pasado de la posibilidad del caos más absoluto que hemos conocido en los últimos años a un rally bursátil. La verdad es que la confianza y el optimismo han vuelto a los mercados financieros. Hemos visto fuertes avances en Asia, también en Europa. Hemos visto la cuarta mayor caída en el precio del petróleo de los últimos 35 años, y ya sabemos que cuando cae el precio del petróleo, pues caen las expectativas de inflación y caen, por tanto, también esas probabilidades de que los bancos centrales suban tipos o dejen de recortar tipos de interés. Para nosotros el mercado, Javier, está comprando tiempo, más que comprar la paz, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo, porque ya hemos visto las primeras inestabilidades y para nosotros necesitamos 2 puntos claros, ¿no? Pasar de la palabrería y de los acuerdos a los hechos. Y entre ello, pues necesitamos ver que finalizan de una vez por todas los ataques. Hablamos de lanzamientos de cohetes que esta misma mañana ya se preveía que podían parar, pero que sin embargo Israel sigue lanzando sobre el Líbano, y sigue habiendo un poco de chapuza en todo esto. Hay chapuza desde mi punto de vista para entrar en la guerra, hay chapuza también para salir de ella. No está claro si los combates en el Líbano son parte del acuerdo o no. Dice Trump que sí, dice Israel que no, Pakistán que sí. Bueno, pues ahí hay un poco de lío en todo ello, ¿no? Pues al primer punto, que dejen los ataques, y segundo, que para la economía más importante todavía, que se restablezca el tránsito por el estrecho de Hormuz. Hay 800 buques cargados ahora mismo a la espera de poder ir a destino, y hasta que no veamos, porque ha habido noticias que por algún momento de la mañana se han bloqueado ese tránsito, hasta que no veamos que se restablece poco a poco la normalidad, pues no creemos que haya una estabilización también en las subidas de los mercados. Así que, por tanto, evidentemente, como todos, pues contentos por esta situación en la que hay más optimismo y más confianza. Ya decíamos semanas anteriores que para nosotros había que mirar un poco más lejos de lo que estaba ocurriendo en el corto plazo, que deberíamos de fijarnos más en el largo plazo, en el fondo, y que ese fondo seguía siendo positivo y en el que además sobreponderábamos, Javier, el oro, ¿no? Decías ahora del rendimiento de los bonos, que hemos visto con fuerza caer a la baja ante esas expectativas de inflación que van bajando, pero para nosotros hay una oportunidad que ya se abría y que decíamos en las semanas anteriores y que sigue haciendo cada vez más para nosotros interés, que es el oro. Yo creo que el dinero inteligente se está comportando y moviendo hacia el activo refugio por excelencia, más recorte de tipos, más estímulos y sobre todo menos dependencia del dólar y más fragmentación, ¿no? Vamos a ver la siguiente batalla de Donald Trump. ¿Contra quién es? Yo estoy convencido que una vez que pare todo este conflicto, que veremos a ver si acaba en 2 semanas o cuándo, creo que el siguiente punto de partida vuelve a ser Europa. Así que ante ello, pues como siempre, creo que cubrirnos con oro, a pesar de las caídas que ha habido durante el mes de marzo, pues es un acierto porque podemos comprarlo a un precio todavía más barato. Nos quedamos con esos calificativos que nos dejas. Chapuza a la hora de entrar en el conflicto. Chapuza también parece a la hora de salir. Mencionabas, Manuel, ahí todos esos más de 800, ¿no?, barcos en el estrecho, las navieras pidiendo claridad sobre la reapertura del estrecho de Hormuz tras este acuerdo del alto el fuego, porque luego, claro, una cosa es sacar a los petroleros, a los buques del Golfo,
y otra muy distinta, convencer a los armadores, a los fletadores, para que vuelvan a entrar en el mismo. Así que de esa situación seguiremos pendientes. Pepe, ¿y tú cómo lo has visto la reacción? Mira, un oyente nos escribe en el YouTube si se puede volver a ver a IBEX 35 atacando los máximos históricos, 18.500 puntos. Reacción, hoy habría que parar un poquito, ir con más calma. ¿Cómo estás viendo la cosa? Bueno, lo que está claro es que las bolsas estaban un poco expectativa de que hubiera algo positivo para subir, porque la semana pasada ya vimos, ¿no? Como habían dudas, venía la Semana Santa y las bolsas seguían fuertes, ¿no? Y decías, no sé, parece que hay mucha fortaleza. Y bueno, pues al final parece ser que se estaba descontando un poco, que podía haber un avance en la paz, en que hablan el estrecho, todas estas cosas. Y bueno, pues se lo han tomado muy a la tremenda, ¿no? Con subidas muy fuertes y todos los índices han dado señales muy positivas porque han roto la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. El caso del IBEX ya lo había intentado romper y ahora ya lo roto con mucha claridad y está a un paso de sus máximos históricos, pero es que en el caso del DAX, que estaba muy, muy, muy alejado, ojo, porque hoy supera ese nivel de los 23.940 y bueno, parece que como que aquí no ha pasado nada, ha sido un susto y ya está, las bolsas americanas también, y bueno, yo siempre digo que hay que esperar también una acción, ¿no? De momento, euforia, vale, pero vamos a tomárnoslo con un poco de calma, vamos a ver si esto sigue con fuerza, si ahora mismo pues tenemos un paroncito que sería bastante normal y a ver qué pasa. Yo creo que es muy, muy importante que el precio del petróleo a lo que ha hecho hoy, ¿no? Esa caída por debajo de la zona de 100, incluso por el soporte debajo de los 96. Vemos aquí como había una figura, una especie de triángulo que hemos roto a la baja y eso pues al final es señal normalmente de agotamiento de la subida y del inicio de una relajación mayor. Así que bueno, de momento yo creo que todo pinta bien, creo que es momento, hoy ha sido momento de tomar algo de posiciones, ya algo teníamos que tener y ahora pues con tranquilidad, si todo sigue haciéndolo bien, bueno, pues seguimos tomando posiciones y poco a poco, pero me parece positivo, bastante positivo lo que han hecho los mercados hoy. De esos mercados, empezamos con las consultas en el español, con el apetito y ganas por todo lo que huela a cíclico. Técnicas reunidas 14,4 y luego aceleras ArcelorMittal 12,89, Aperam un 11,30, Tubacex 10,30 y un poquito más abajo tenemos a Acerinox. Vamos con ella. Manuel, 13,30. 7,78 tenemos dos. Por un lado, Antonio dice, he vendido, no me fío, nos dice en el WhatsApp, pero sí rogaría un análisis del gráfico de Acerinox. Y por otro lado, Rafa, que es el oyente que nos decía si es factible que el IBEX vuelva a tocar máximos en próximas semanas, te agradecería soportes y resistencias en Acerinox. Manuel. Vale, pues nada, Javier, a ver, lo que hemos visto hoy es que, como bien comentabas, los sectores cíclicos, que son precisamente los que más habían sufrido desde el inicio del conflicto, pues son los que más han subido hoy. Al final, las empresas acereras, pues hay que tener en cuenta que son altamente dependientes de la energía y que en este sentido, tanto ArcelorMittal, que todavía más, como en el caso de Acerinox, pues tienen gran parte de su producción en Europa. Por eso ArcelorMittal también ha subido más, porque tiene esa mayor parte, ¿no? Y se beneficia, por tanto, de costes energéticos más bajos y, por tanto, pues tiene menos presión sobre los márgenes. En este sentido, lo que podemos identificar en el gráfico, pues es esta última vela alcista que rompe la tendencia que veníamos viendo en las últimas sesiones, que podríamos haber denominado como un canal bajista, pero que si lo vemos a más largo plazo, vemos que hay una tendencia alcista de largo plazo y que podemos identificar aquí pues una especie de bandera, ¿no? Una bandera que hemos roto con esta última comportamiento de la sesión de hoy, que nos da proyecciones alcistas que podríamos ver hasta los, bueno, pues aproximadamente 14 euros por acción, que más o menos coincide
con los máximos decrecientes anteriores. Estamos por encima de las medias móviles, también con una DX medianamente fuerte, por encima también de niveles de resistencias, y yo creo que en este sentido, Javier, pues ahora mismo sectores cíclicos al auge, Acerinox en este caso. Por tanto, resistencias, pues la primera que va a encontrar son esos niveles que estábamos comentando ahora, de los 14,2 euros por acción. A nivel ya de más largo plazo, pues nos podríamos ir a resistencias que podríamos ver como máximos de otros años, porque aquí podemos identificar en, bueno, pues 2016, ¿no? Que esos 14 euros fueron también una resistencia importante, que cada vez que hemos intentado superar ha ido a la baja, así que ese nivel de los 14 euros va a ser clave, y como nivel de soporte, pues me atrevería a decir pues que esa vuelta otra vez a la bandera pues sería en torno a los 12 euros con 5 aproximadamente como un nivel de stop, 12 euros con 10 aproximadamente como un nivel de stop. 6:30, señales horarias de las 5:30 en Canarias. Acabamos de escuchar, hemos hablado de Acerinox, seguimos navegando en valores IBEX 35 por Solaria. Pepe, es para ti, nos preguntan en un audio. Hola, buenas tardes. A ver, quisiera ver cómo vea la acción de Solaria, que bueno, que lleva 2 días bajando. Yo creo que es un día importante de que está el nivel subiendo mucho, esto se ha quedado atrás. Entonces no sé si la superación de los 24,20 aproximadamente que hizo la semana pasada ha podido resultar ser una subida una ruptura en falso. A ver qué me comenta, y bueno, si es que todavía la ve bien, si cree que puede llegar a máximos históricos. Nada más, muchas gracias. Que pasemos la... Pepe, a ver, de Solaria ayer la teníamos, al final no fuimos con ella, era un oyente que dice que nos tenía mal acostumbrados, que claro, que si cuando todo baja Solaria sube, no se le puede pedir que cuando todo sube también suba Solaria. Mucho intradía estamos viendo últimas semanas en Solaria, a ver, esperando sobre todo a que acabe la recompra y cortos, que todavía hay demasiados deshagan posiciones. 24,20 nos decía el oyente. ¿Qué tiene ese precio en la acción de la renovable en Solaria? Bueno, lo que vemos es que Solaria es un valor que lo está haciendo muy bien, que está muy fuerte, pero que lleva una subida pues muy consistente, ¿no? Es verdad que en esta zona se ha encontrado una resistencia pues entre esos 24,20, perdón, y los 24,70, que fueron los máximos que marcó aquí en el 2022. No es descartable que después de una subida tan fuerte pues venga una corrección. Hoy ha corregido al principio más, pero luego al final no ha cerrado mal. Y bueno, yo creo que los mínimos de hoy pueden ser una referencia importante, porque es una vela en la que después de caer y apoyar en la media de 10 días, pues rebota y cierra alejado de los mínimos del día. Yo le pondría un stop por debajo de los 23,60, que es el mínimo de hoy. Y es más, si superara los máximos de hoy mismo, la zona de 24,80, se podría tomar alguna posición, porque esta tendencia alcista parece que podría continuar. Y si superara ese nivel, pues lo que haría es que confirmaría ya la ruptura de esta resistencia, y ahí sí que el próximo objetivo sería ir a buscar la zona de máximos históricos, allá por los 31,15. Luego Pepe, SACIR o Enagas, serán las dos para ti. A ver cuál de las dos, nos preguntan no para trading, como orientan mucho las consultas en Solaria, sino con orientación más temporal a más largo plazo. SACIR o Enagas. Y contigo, Manuel, tenemos a bancos, hoy seleccionamos a CaixaBank. Sería bueno comprar CaixaBank. Tengo acciones ya con ligeras ganancias en CaixaBank. Ahora dispongo de liquidez para optar. Quería comprar más acciones de CaixaBank para optar a más dividendos del banco. ¿Qué os parece? CaixaBank. Manuel. Vale. Bueno, bien, al final CaixaBank fue una de las entidades que más nos sorprendió dentro del sector bancario en la última temporada de resultados. Vamos a ver ahora en este nuevo trimestre. Nosotros la verdad es que no hemos sido muy positivos con las entidades financieras en los últimos meses, y seguimos viendo que el entorno pues para nosotros no es el mejor, ¿no? Hacemos referencia
pues a un entorno de tipos de interés más bajos, que ahora vuelven otra vez al escenario. Ya no hablamos de nuevos recortes, pero sí que al menos se paralicen pues esas posibles subidas de tipos de interés que los mercados descontaban de hasta 3 subidas por parte del organismo presidido por Christine Lagarde, y luego pues hemos visto que los resultados pues ha habido un cierto parón, también en comisiones, también en crédito, también en fondos, en activos. Y bueno, pues en ese escenario en el que hemos visto tantas subidas durante los últimos meses, tantas entradas de capital, es verdad que con una gran rentabilidad por dividendo y con unos múltiplos que estaban considerados muy atractivos a principios del 2025, pero no así, que ahora son ya mucho más exigentes, y ante eso el mercado precisamente exige más, pues nos hacía tener ciertas dudas, ¿no? Es verdad que en este sentido, pues CaixaBank podemos identificar que ha roto este triángulo al alza, que también nos da una figura de continuación de una tendencia de más largo plazo, que podemos ver cómo es totalmente en un ángulo de 45 grados, ¿no? Y que hemos llegado a tocar máximos en torno a los 11,2 euros por acción a principios de este año, y que con toda esta situación de Irán pues se ha dado la vuelta. Ante la posible tregua, pues desde luego que los valores más penalizados del último mes de marzo serán grandes beneficiados, ¿no? Y aquí hemos visto subidas en general, hablábamos antes de las aceleras, pero también del sector financiero. Bueno, yo siempre creo que, a pesar de esa opinión más negativa del conjunto del sector, siempre hay que tener algo, porque, bueno, pues nos podemos equivocar, evidentemente, hay que correlacionar también con los índices, y CaixaBank y Santander, desde mi punto de vista, son las dos opciones que mejores cifras nos presentaron y que, bueno, pues mayores catalizadores podemos encontrar. Y en este sentido, pues aquí podemos ver además que estamos ahora recientemente superando la media de 50 sesiones de corto plazo, una tendencia ahora que volvemos a catalogar como sana, después de esta ruptura, pues proyecciones al alza que incluso nos dan hasta otra vez los 11,20. Así que, por tanto, según el aspecto técnico, pues la verdad es que formidable, y la subida puede ser pronunciada en los próximos días hasta esos 11,2 euros por acción, y veremos si una vez que rompamos esos niveles de resistencia continuamos al alza o si nos vamos a la baja, como ocurrió el pasado mes de enero. Vamos con esos dos títulos. SACIR, hoy antes del precierre a las 5 la veíamos, Pepe, luego no la he abierto todavía, pero sí ha renovado máximos, ¿no? Y luego con Enagas, por ahí también está la baza del dividendo, sobre todo si la orientamos a largo plazo. A ver Enagas también cómo le sienta el estrecho de Hormuz, la apertura puede beneficiarla, ¿no? En principio, porque Enagas no vende gas, sino que lo transporta. Si el precio baja, sube su consumo y viceversa, al menos la teoría. SACIR o Enagas, dice un oyente, ¿qué sería mejor para largo plazo? Por la orientación gráfica. Bueno, a mí me gusta más SACIR. Me explico. SACIR es un valor que lleva una tendencia alcista muy clara y que acaba de alcanzar máximo de los últimos 15 años. Lo bueno de SACIR es que después de la corrección ha saltado al alza con mucha fuerza, ¿no? A mí me gustan mucho los valores que lo van haciendo así, ¿no? Poco a poco, que van teniendo correcciones y luego pues vuelven a hacerlo bien. Ahora es verdad que frente a la zona de los 4,6 le está costando un poco. Esta mañana ha marcado un máximo en la zona de 4,66 y a partir de ahí ha cerrado justo pues ahí en la zona de máximos. Bueno, seguramente ahora se pase unos días por ahí digiriendo, y si acaba por superar la zona de 4,66 dará una nueva señal alcista. Ahí es donde yo probablemente compraría. En cuanto a Enagas, bueno, Enagas es un valor que me gusta mucho la ruptura que ha tenido, porque es una resistencia importante de muy largo plazo, de máximos históricos, pero el problema es que ha habido como un cierre de cortos muy grande y ha tenido una subida demasiado fuerte al principio. Entonces ahora es un valor para comprar en recortes, pero posiblemente tenga que digerir un poco más esta subida. Hoy ha tenido caídas, luego ha recuperado un poco. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo lo hace, porque los máximos de hoy parece que sean difíciles de superar, la zona de 17,37. Yo creo que si cayera, ¿no?, a la zona pues 16, 16,30 o por ahí, y volviéramos a ver fortaleza, probablemente sería un buen sitio para comprar. Me gusta más SACIR porque tiene un comportamiento mucho más tranquilo, pero creo que Enagas, si tiene una caída y de ahí volvemos a ver fortaleza, podría continuar haciéndolo muy bien después de superar máximos históricos.
Más valores españoles, luego ya en tu siguiente intervención, Pepe, con europeos. Miraremos al gigante de la distribución francés, Carrefour. Antes CIA Automotive y saltamos al resto del continuo. Manuel, pregunta Pilar, ¿cómo ven a CIA Automotive compradas a 29,30? Hoy ha cerrado Manuel en el pelotón de las subidas. CIA Automotive 29 euros, 7,81. A ver ahí también si CIE está para dejarla a largo plazo e ir recogiendo beneficios. ¿Se va por los 30 o no, CIE? Bueno, a ver, ahora mismo podemos ver que tiene pinta, ¿no? Según los últimos movimientos que hemos visto en CIA Automotive, al final el sector automoción y de sus partes, pues evidentemente ha tenido una evolución negativa ante la guerra en Irán. Hemos visto subidas en el precio del aluminio, hemos visto subidas en el precio de la gasolina, que es, bueno, pues al final una implicación directa de menos consumo y de menos solicitudes de demandantes de vehículos en este caso, y por tanto pues han sido notas negativas para toda la industria, ¿no? Y podemos ver que desde el pasado mes de marzo, de principios del mes de marzo, pues al final sí ha tenido una caída espectacular de más de un 20%. ¿Esto lo que provocó? Pues la pérdida de canal lateral que estamos viendo dibujados, en los que veníamos viendo enmarcados desde el pasado mes de octubre. A pesar de ello, seguimos viendo la media móvil de corto plazo por encima de largo plazo, lo cual sigue manteniendo ese sesgo alcista. Pero bueno, vemos que el ADX no es muy fuerte, nos situamos pues cerca de 20, ¿no? Incluso por debajo de 20, no hay una tendencia realmente clara. Lo único pues que es verdad que estamos en la parte alta de las bandas de Bollinger de manera brusca, ¿no? Lo cual pues ya está empezando a pasar de un rebote técnico a algo mejor, y vemos una serie de velas alcistas, ¿no? Desde este punto de soporte en torno a los 25 euros por acción, y en ese sentido pues son noticias positivas para la compañía, ¿no? Para el gráfico de la compañía. Ahora mismo hemos vuelto al canal lateral y según estamos viendo pues esta proyección de mínimos y máximos crecientes y la subida y ruptura al alza también tanto de la media de largo plazo como la media de corto plazo, pues la verdad es que tiene pinta de que vamos a poder llegar, Javier, a tu pregunta, a los 30 euros por acción, sí. Carrefour le toca ahora a Pepe y luego nos sirve como hilo de conexión con bolsas americanas, Manuel, tecnología. Con ese tema Microelectronics, junto a Carrefour, los dos títulos hoy que cogemos en Europa, y luego ya nos vamos a bolsas estadounidenses. Con Carrefour, la francesa, Pepe, nos dice el oyente, precios compradas a 16,20. Si se la puedes analizar a medio plazo. A ver cómo está el gráfico del gigante de la distribución. Sí, prácticamente la ha comprado donde está ahora. Hay que pensar que Carrefour es un valor que ha sufrido mucho, ¿no? En el año 2000 valía 84 y de ahí pues ha llegado a la zona de 12, y en 12 ha hecho un soporte muy importante. De hecho, un soporte que viene durando desde el año 2012. Aquí lo que ha hecho ha sido pues aguantar bien y volver a subir. Ha roto esta tendencia bajista y ahora además ha roto la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, superando la zona de 15,10. Esto es una señal bastante positiva. Da la impresión de que esta reacción alcista de máximos y mínimos crecientes debería continuar y tiene buen aspecto, y es un valor que se podría dejar tranquilamente mientras continúe pues con esta sucesión, ¿no? De máximos y mínimos. Técnicamente el stop habría que ponerlo ahora mismo un poquito alejado en la zona de los 14,9 y dejarlo a ver qué hace, porque podría perfectamente poco a poco ir a buscar esta importante referencia, máximos de 2022, en la zona de 21,5. Este sería 21,35 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un buen recorrido y yo creo que lo puede hacer bien poco a poco. También es verdad que este tipo de valores que llevan mucha caída desde los máximos, hay veces que tienen arranques en falso, ¿no? Como hemos visto en otras ocasiones. Así que también hay que tener un poquito de cuidado. Por eso es stop en la zona de 14,9. Pero de momento el aspecto es bastante prometedor. De ST Microelectronics, a ver si es prometedora y cómo evalúas el comportamiento que ha tenido. He cogido el ticker Euronext París, Manuel, STMPA. El oyente la tiene con un 10%
de ganancias. ST Microelectronics es empresa franco-italiana, fabricante de circuitos integrados. Con un 10% de ganancias mantenemos en cartera. Hoy un 6. Javier, yo tengo la italiana, ¿no? STM.it al menos. Nos puede valer, sí, también está en Milán. Vale, fenomenal. Pues nada, aquí STM. nos dice el oyente que tiene un 10% de ganancias, entiendo por tanto que la ha comprado un poco por debajo de los 30 euros por acción. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido la cotización que podíamos ver que desde el pasado mes de febrero pues ha soportado muy bien el conflicto bélico en Irán. Hemos visto un rango lateral entre los 30 euros por acción prácticamente y los 26 euros, ¿no? En ese rango de los 4 euros, y ahora mismo, pues después de estas noticias, lo que hemos hecho es romper al alza. Por tanto, esos 3-4 euros por acción, pues podemos identificar que hasta los 34 euros nos da de proyección alcista este rango lateral que hemos roto. Estamos por encima de las medias móviles, como decía antes, pues igual la media de corto plazo, después de romper aquí en el mes de febrero, a largo plazo, pues mantiene ese sesgo alcista. Tenemos un nivel de sobrecompra que es cercano a 70, ¿no? El 65 aproximadamente, que bueno, es fuerte, pero que no es extremo, que el ADX está subiendo y lo cual pues empieza a haber una tendencia de plazo, ¿no? Creo que si se confirma podemos ver perfectamente llegadas hasta los 34 euros por acción. Así que, bueno, nos decía de venderla, podemos marcarnos ese precio de stop en el más o menos en el nivel que entró nuestro oyente, un poquito más alto, 29,85 o aproximadamente con 75, y dejarlo correr, ¿no? Y dejar a ver si podemos recuperar poco a poco niveles que vimos en 2024, que ya estaríamos hablando pues de situaciones cercanas a los 40 euros, poco a poco, que de momento hay buenas noticias en esta compañía. En Europa nos vamos a dejar títulos. Teníamos a Airbus, un poquito de lujo con Hermès, bancos, a BNP Paribas y fabricantes de coches Volkswagen. Y de España también se nos van a quedar. Luego, si no apuramos, a últimos minutos con eDreams, Fluidra, Gestamp, La Papelera, Miquel y Costas, Prosegur o Viscofan. Pero damos el salto, un poquito ligando con la tecnología. Pepe, para ti, venga, seleccionamos Oracle, compradas a 144,55, y luego para ti, Manuel, PayPal. Veremos, ¿vale? Que es una de las propuestas que nos hace varias Juan, también CleanSpark o SanDisk. SanDisk también la cogeremos. Primero Oracle, compradas a 144,55. Pepe, dice el oyente que cree que es muy buena compra a ese precio. Bueno, pues lo sabremos dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, porque ahora mismo el valor es bajista y técnicamente sigue siendo bajista. Entonces es buen precio si sube luego, pero si no, de momento lo que sí que vemos es una tendencia bajista clara con máximos y mínimos decrecientes y de momento no vemos ningún giro a positivo. De hecho, podemos ver como hay cierta debilidad, porque después de la subida que ha tenido todos los mercados, bueno, pues Oracle ha salido subiendo y ha perdido prácticamente todo lo ganado. Entonces, bueno, es un valor que se está viendo bastante débil, la verdad. Es un valor que ha marcado un soporte que parece importante en la zona de los 135 y ahora lo que está haciendo es consolidando, pero cuidado, ¿no? Porque da la impresión de que está haciendo una especie de rango lateral entre 135 y 165, bastante amplio, pero que si pierde la parte baja, esto es continuidad bajista. Entonces, el decir que cree que está a buen precio es porque lo ha visto mucho más caro, pero eso no significa que sea buen precio, porque la tendencia es bajista. Entonces, bueno, yo creo que este nivel es muy importante, la zona de 135, yo pondría un stop por debajo en 134,9 y a ver si tiene suerte y no lo pierde, pero a mí el aspecto, desde luego, no me gusta nada. El aspecto tampoco apunta a buenas formas, buenas maneras PayPal. Hace poquito hablábamos de ella, Manuel, de que había despertado interés en el mercado por la caída de sus acciones. Era Stripe, ¿no? La que estudiaba adquirir la totalidad o parte de la empresa de pagos. Lo contaba hace unas semanas Bloomberg.
PayPal nos dice, está ahora mismo 46,15 y pierde últimos 6 meses casi un 40%. 45,63 las tiene compradas un oyente, Juan. Bueno, pues ya es un poco más alto, ¿no? O sea, un poco más bajo del precio actual. Bueno, la verdad, Javier, es que es un gráfico claramente bajista, ¿no? Una estructura que podemos identificar de mínimos y máximos decrecientes, bueno, pues además reforzada por esta directriz bajista que veis en pantalla, con una cotización que se encuadra debajo de las medias móviles de corto y de largo plazo, en la que la de corto plazo además está por debajo de la de largo plazo. Bueno, como decías, con caídas de 40%, con niveles además que ni siquiera son de sobreventa en el RSI, bueno, lo cual es en un contexto bajista pues tampoco es una señal muy positiva, ¿no? Sí que es verdad que en las últimas sesiones, a pesar de que vemos esta directriz de más largo plazo, pues estamos ya en un rango más lateral, nos cuesta ya al menos pues perder estos niveles cada vez que nos fijamos que ya hemos tocado esta parte de la directriz, pues hemos visto caídas más pronunciadas y sin embargo, pues aquí hay un halo de esperanza, ¿no? Hay algo de esperanza porque estamos consiguiendo romperlo levemente, está también la media de 50, así que cuidado, ¿vale? Porque realmente pues estamos en una tendencia largo plazo negativa, pero esto puede cambiar y puede cambiar en un principio si confirmamos esta ruptura, que todavía pues deberíamos de verla por encima de los $47 por acción, un poquito más alto, y ya de ahí, cuidado porque podríamos romper la línea de resistencia que estamos marcando, los 48,70 como primer techo, y poco a poco pues ir a los mínimos, a los máximos decrecientes anteriores que estarían ya en torno a los 60. Así que para nuestro oyente, pues yo le diría que de momento mantenga, que podemos encontrar esta resistencia en 48,70 y que incluso si conseguimos seguir rompiendo nos vamos más lejos, ¿no? En el caso de stop, pues nos podríamos marcar pues estos niveles cercanos a los 42,50 aproximadamente, un poquito más altos, 42,85, que sería pues otra vez volver a esa tendencia bajista y romper los soportes anteriores. Venga, enseguida la pizarra. Luego, Manuel, nos cuentas que tenéis novedades en la oferta en XTB, que nos informabais esta mañana, ¿no? Ya habéis puesto ahí a disposición opciones. Lo vamos a anotar en la pizarra. Antes, con Pepe, miramos a SanDisk. 725,52 es el precio de compra. Está en 791. ¿Necesitas ticker, Pepe? SNDK. Sí, en Nasdaq es eso. Sevilla, Navarra, Dinamarca y Kilo. SNDK. Sí, la tengo. Claro, que esto veníamos de ver PayPal al 500% que gana SanDisk en los últimos 6 meses. Un oyente también nos decía que a ver si es posible esto de coger acciones que en un año pueden subir casi un 500%. Que eso existe. De eso somos testigos, ¿no? Micron Technology nos cita, Aura Minerals, Century Aluminium, Western Union, Cameco, mira, está un 200, o SanDisk, también su evolución. Luego son las temáticas, ¿no? Y sectores a los que se dedican, en este caso dispositivos de almacenamiento, memorias flash, incluyendo tarjetas de memoria, y por ahí ha habido problemas de suministro y han subido los precios. SanDisk. Bueno, pues en efecto, para que un valor tenga una subida así de fuerte, lo que tiene que hacer es superar un máximo histórico, como hizo este valor pues a mediados finales de 2025, y a partir de ahí tuvo una figura de consolidación y siguió subiendo. Ahí es cuando podemos pillar una subida de estas, si está en un sector así muy potente, ¿no? Como este. ¿Cuál es el problema? Pues que si ya ha subido un 500%, ahora es muy difícil que suba otro 500%. Es decir, si no lo hemos pillado ya, lo mejor es olvidarnos, porque ya no lo hemos pillado, pues ya está, vamos a buscar otras cosas. El problema que tiene este valor es que después de toda la gran subida está empezando a tener divergencias bajistas. Vemos aquí como tenemos 3 picos cada vez más altos y sin embargo el volumen cada vez está más a la baja. De hecho, posiblemente si le ponemos algún indicador, pues tipo un MAC o algo así, también veremos esa divergencia muy clara, ¿no?
estos máximos cada vez crecientes. Sin embargo, el indicador vemos que no tiene fuerza, ¿no? Que va cada vez más para abajo. Esto lo que nos está diciendo es que muchísimo cuidado con este tipo de valores, porque igual que suben, luego pueden bajar, ¿no? Seguramente las perspectivas se han superado todas las perspectivas que tenía y piensan que va a ser una barbaridad, pero el gráfico nos está diciendo que hay que ir con muchísimo cuidado y que ahora mismo, por ejemplo, que ha superado un máximo en la zona de 780, si perdiera los mínimos de hoy de 758, yo le pondría 750, ya daría una primera señal de debilidad. Así que mucho cuidado con estos valores que han subido muchísimo y tienen divergencias bajistas. No digo que no puedan seguir subiendo, pero si dan señales negativas hay que hacerles caso porque se podría llegar a perder mucho dinero. Señales, las positivas, las buscamos y las anotamos en la pizarra. La pizarra. Manuel, pero antes eso, incorporáis en XTB opciones a vuestra plataforma de inversión. Hay interés, ¿no?, por parte de los inversores por estas herramientas. Pues la verdad que sí, Javier, la verdad es que hemos visto un creciente interés, ya nos lo venían solicitando los inversores en las últimas semanas. Es un mundo que la verdad es que en Estados Unidos y en el mundo anglosajón se lleva muchísimo, ¿no? Hay un mercado creciente. Al final, pues es un producto que nos permite multiplicar nuestro poder de inversión y aprovechar las tendencias del mercado. Nos permite también tener la posibilidad de cubrir las carteras ante eventualidades como la que estamos viendo en este momento. Podemos invertir a la alza, a la baja, multiplicar nuestro poder de inversión y además lo hemos hecho de una manera súper sencilla, con una plataforma súper intuitiva, como ya conocéis, en nuestra XTB App, y en la que decidimos realmente el importe máximo que podemos llegar a perder. No hay sorpresas, no hay sustos, viene muy identificado si queremos comprar una call, una put y cuál es el riesgo máximo que queremos poner y el beneficio que vamos a tener de la operación. Así que, por tanto, pues os invito a todos porque a través de nuestra XTB los clientes o usuarios van a poder invertir en hasta 110 activos, ETFs sobre materias primas, criptomonedas, en índices, las propias acciones, y con ello pues van a poder aprovechar esas tendencias y esa volatilidad reinante de nuestros días que está llevando a cabo pues nuestro amigo Donald Trump y en general el mundo entero. Pues esa invitación ponemos en la pizarra. Y 30 segundos para la pizarra ordinaria. Dicho esto, y como decía, pues por ejemplo, esas opciones con el oro me parece una estrategia clave. Yo creo que ahora mismo pues es el activo que más va a beneficiarse en el medio plazo de todo lo que estamos viviendo, pero también en el corto plazo. Yo creo que una operativa en el oro, pues la verdad es que tiene todo el sentido ante esa debilidad estructural del dólar, ante un mundo más fragmentado en el que los países del Golfo y no del Golfo van a diversificar sus tenencias actualmente de dólares y van a buscar refugio precisamente en el metal precioso, con tipos de interés más bajos y con la posibilidad de nuevos estímulos para solventar esta posible desaceleración económica. Así que para mí lo tiene todo y yo creo que es una operativa pues bastante interesante. Oro en la pizarra de Manuel Pinto. ¿Qué nos dejas? ¿Qué nos prestas tú, Pepe? Bueno, pues yo voy a mirar dos gráficos que tienen unas características parecidas, pero uno está en España y el otro está en Estados Unidos. El primero es AENA, que lo que ha hecho es que después de subidas importantes vuelve a dar una señal positiva, rompiendo la sucesión de máximos y mínimos decrecientes y la tendencia bajista después de una buena corrección, superando la zona de 26,30, da una señal positiva y a partir de aquí todo lo que sea pequeños recortes suele ser una buena situación de compra. Y le pasa un poco parecido a Alphabet. Alphabet también es un valor muy muy fuerte, apoyado en la media de 200, desde ahí de nuevo rompe la tendencia bajista por un lado y además de eso supera ahora mismo pues la sucesión de máximos y mínimos decrecientes en la zona de 313,5, por lo que son dos valores que han dado nuevas señales alcistas, valores alcistas que después de corregir vuelven a hacerlo bien. Es una de las situaciones mejores para invertir en valores. Así que Alphabet en Estados Unidos y AENA aquí en España. Gracias por ello, Pepe Bainato, Bolsas y Futuros. Gracias, Pepe. Un saludo. Gracias, igualmente. Agradecidos también a Manuel Pinto. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta la próxima. Hasta luego. Y hasta mañana en la audiencia. Estaremos de vuelta, como todos los días, a partir de las 3 de la tarde, 2 en Canarias. Adiós. Conquista cada camino.